Bueno, hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, hermanos, en esta noche vamos a continuar viendo la doctrina o las doctrinas. Estamos por el mes de la Biblia viendo las doctrinas de la Escritura, la doctrina de la Biblia, de la palabra de Dios. Y bueno, en esta noche vamos a ver la doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Sí? Ahí preparé una presentación. Simplemente contiene textos. Vamos a hacer una pruebita. Bien observado. Bien, perfecto, anda. Simplemente contiene textos, las presentaciones, a modo de que podamos ir más rápido. Bien, la doctrina de la inspiración de las Escrituras, ¿sí? Básicamente es la que define, la que defiende, la que enseña que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y esta doctrina estaríamos cayendo en un error que decir que es la más importante, porque todas son importantes, pero sí es muy esencial, es muy fundamental, es la base de todas las demás doctrinas. ¿Por qué? Porque si esto no fuera cierto, lo que vamos a ver en esta noche, si no fuera cierto que que la Biblia es la palabra de Dios, si no fuera cierto que la Biblia fue inspirada por Dios y el autor es Dios, todas las demás doctrinas se caen. Se cae la doctrina de la salvación, porque la Biblia, si no es la palabra de Dios, entonces la doctrina de la salvación o la salvación en sí puede ser mentira o no. Y así como todas las otras doctrinas, la del pecado, la del infierno, la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque todas están fundamentadas en la Biblia. Por eso esta doctrina es muy importante que la entendamos, que la comprendamos, que la creamos y que también esta doctrina nos cambie nuestra forma, o esta verdad de que Dios es el autor de la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios, cambie nuestra manera de ver la Biblia y que podamos leerla, ponerla en práctica y vivirla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Así que en esta noche, yo a modo de introducción quería comenzar con teorías erróneas acerca de la inspiración de las Escrituras. ¿Sí? Hay varias doctrinas erróneas hay varias teorías erróneas acerca de esta doctrina. La idea era comenzar viéndolas, pero por las dudas y por el tiempo que voy a poner ahora mismo, a ver a qué hora comienzo, si no nos extendemos. Por el tiempo las vamos a dejar para el final, si es que se puede, y si no, bueno, si alguno las necesita o las quiere ver, las teorías erradas, me puede decir a mí, y se las puedo compartir por privado. Así que en primer lugar vamos a ver pasajes que hablen y que nos enseñen sobre la inspiración de la Biblia, la inspiración de la palabra de Dios. Así que como seguramente están pensando, vamos a ir a 2 Timoteo 3, 15 y 16. 2 Timoteo 3, 15 y 16. Lo vamos a ver en pantalla. Dice 2 Timoteo 3, 15 y 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí en primer lugar quisiéramos que viéramos qué es lo que abarca esta frase, toda la Escritura. ¿Qué es lo que abarca? El término sagradas Escrituras, ahí en el versículo 15, sagradas Escrituras, era un término que era muy común para la época. Es decir, este término era muy usado por los judíos de aquel tiempo. Era muy usado por los judíos. Entonces, cuando se decía sagradas Escrituras, en el pueblo judío y los que escuchaban o lo que decían esta palabra, sagradas Escrituras, estaban entendiendo que esa frase se refiere a por lo menos todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esta frase, Sagradas Escrituras, entonces se refiere por lo menos a todo el Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo, en el versículo 16, está diciendo
Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahora quisiera que nosotros pudiéramos ver ejemplos en donde la Biblia misma hace referencia a la palabra Escritura y menciona textos del Antiguo Testamento y también menciona textos del Nuevo Testamento, demostrando de esta forma de que cuando leemos toda la Escritura, no es solamente el Antiguo Testamento, sino que se refiere a todo, a toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Así que en primer lugar vamos a ir a Lucas 4:21. Lucas 4:18 al 21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y aquí el texto, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No lo vamos a buscar, pero este texto está haciendo referencia a Isaías 61. El Señor Jesucristo está diciendo que estas palabras del 18 al 20 son escritura, ¿sí? Y está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento, Isaías 51. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra escrituras 51 veces, ¿sí? 51 veces. Y como hemos visto en este caso, cuando se menciona la palabra escritura, está haciendo referencia a otra parte de la Biblia. En este caso vimos un ejemplo cuando hace referencia al Antiguo Testamento. Aparece la palabra escritura y está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento. Pero también encontramos en la palabra de Dios textos en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra escritura haciendo referencia a textos del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que vamos a ir a Timoteo 5:18. Timoteo 5:18. Y abajo coloqué los dos textos a los que está haciendo referencia. 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura, aquí la palabra, dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero su salario. Este texto de 1 Timoteo 5:18, escrito por Pablo, escrito antes del texto, toda la escritura es inspirada por Dios, está haciendo referencia, a Deuteronomio 25:4, que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare, y está haciendo referencia a Lucas 17, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, aquí lo que está haciendo Pablo, si nos enfocamos solamente en 1 Timoteo 5:18, está poniendo en la misma altura la palabra del Antiguo Testamento con la palabra del Nuevo Testamento. Esto es lo que está haciendo Pablo, y Pablo considera escrituras a los dos textos, tanto el de Deuteronomios 25:4 como el de Lucas 10:7. Esto nos lleva a reflexionar que los apóstoles mismos y la iglesia primitiva, de forma temprana, ya reconocían los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios, como inspirados por Dios, como escritura. Vamos a ir al siguiente ejemplo de textos que mencionan que son inspirados por Dios, textos que hacen referencia al Nuevo Testamento. 2 Pedro 3:15 al 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y aquí la palabra clave es otras, como las otras escrituras. Aquí Pedro está poniendo en la misma posición, a la misma altura, los escritos de Pablo, las cartas de Pablo y las otras escrituras, las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, hemos visto aquí con estos textos de que en la Biblia no solo encontramos referencia hacia el Antiguo Testamento, que es tal vez lo más fácil de encontrar, ¿no? Referencias al Antiguo Testamento.
Pero con esto nosotros podemos ver de que los apóstoles reconocieron tanto las escrituras que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, los evangelios, como inspiradas, como escrituras, como palabras de parte de Dios. Así que volviendo voy a hacer para atrás porque no lo puse, volviendo a 2 Timoteo 3:15 al 16, toda la escritura, ¿sí?, involucra o abarca toda la escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esto es lo que hemos demostrado y con seguridad podemos decir de que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, vamos al segundo punto respecto a 2 Timoteo 3:16. Vamos a ver su origen. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Inspirada por Dios. Lo que acá se traduce como inspirado por Dios en el original, en el griego. Es importante que esto lo veamos bien en el original. La palabra es theopneustos. Es complicada, pero lo que quiere decir es Dios soplando o Dios respirando. Todo radica en el soplo o en el aliento de Dios. Esta palabra soplo, aliento o soplando o respirando se encuentra en el original en una voz pasiva, lo que indica que la Biblia es el resultado, la palabra de Dios, la Biblia, en el original, en el griego, o en el hebreo y en el arameo, es el resultado del aliento de Dios, de la exhalación de Dios, de lo que Dios respiró, lo que Dios expiró. ¿Sí? Por otro lado, si esta palabra inspirada o soplando o respirando estuviera en una voz pasiva, quisiera decir de que la Biblia, diría que la Biblia habla de Dios. Pero no es esto lo que Pablo quiso transmitir. Nos está diciendo de que la Biblia nace de Dios. Dios es el autor de la palabra, de toda la escritura. Dios es el autor. Es decir, el resultado final, lo que nosotros tenemos, toda escritura, cada palabra, cada texto, cada porción, nació de parte de Dios. Dios lo expiró, Dios lo habló de su boca. Nació en el aliento de Dios. Si bien es cierto que los autores humanos escribieron el texto, pero Dios fue quien expiró la Biblia, el resultado final que nosotros tenemos. Entonces esto no quiere decir, hermanos, que el autor de toda la Biblia, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cada parte, toda la escritura, ya sea historia, ya sea profecía, ya sea alabanza, sea lo que sea, toda la escritura nació de Dios. Dios la expiró, Dios la exhaló. Esto es lo que significa la palabra inspirada en este texto. Bien, hemos visto lo que abarca y hemos visto su origen. Abarca toda la Biblia y Dios es el autor de la Biblia, Dios expiró la Biblia. Vamos a ir, recordemos que estamos viendo pasajes que hablan de la inspiración de la Biblia. Vamos a ir al siguiente texto, 2 Pedro, de 19... claro. Aquí, 2 Pedro 1, 19 al 21. Voy a aprovechar a hacer una pausita, tomar un poco de agua porque... 2 Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía fue traída por voluntad porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, vamos a desglosar un poco estos textos. Comienza, como primer punto, yo titulé la comparación, ¿sí? Porque Pablo está haciendo una comparación, está haciendo una comparación aquí. Dice, tenemos la palabra profética más segura. La pregunta que nos podríamos hacer, bueno, ¿más segura que qué? ¿No? Bueno, para eso necesitamos un poco de el contexto. Del versículo 16 al 18, si es que quieren después lo pueden buscar,
Pedro está contando su testimonio cuando él estuvo presente en la transfiguración del Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Pedro, está contando su experiencia, lo que él vivió. Pero luego de eso, rápidamente, Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Y lo que está diciendo es que la palabra profética, que ya vamos a ver que es la palabra de Dios, toda la Escritura, es más segura que cualquier experiencia humana, incluso más segura que la experiencia propia de los mismos apóstoles. La palabra profética es más segura. Pero ¿por qué Pedro está diciendo esto? ¿Por qué Pedro está diciendo que la palabra profética, que toda la Escritura, es más segura que su propia experiencia? Bueno, porque en esta carta Pedro les advierte a la iglesia de que muy prontamente y seguramente iban a aparecer falsos maestros. Y él está advirtiendo acerca de esto, de que falsos maestros se iban a presentar y que les iba a contar, iban a tergiversar las palabras, iban a hablar de sus sueños, de sus visiones, de sus interpretaciones. Sin embargo, Pedro acá está diciendo, ¿sabes qué? Ellos van a hablar de sueños, van a hablar de sus visiones, de sus sentimientos, de lo que ellos vieron, lo que soñaron, o sus falsas interpretaciones. Y nosotros estuvimos con el Señor Jesucristo, nosotros vivimos con el Señor Jesucristo, nosotros anduvimos y caminamos con el Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra profética es más segura que cualquier experiencia humana, que cualquier visión, que cualquier sueño, que cualquier posible visión que hayamos tenido en sueños. La palabra profética es más segura. Entonces, voy a leer acá algo que puse. La palabra profética o las escrituras es más completa, es más permanente y tiene mayor autoridad que cualquier experiencia humana. Estamos viendo este texto, ¿sí? Vamos a continuar con la explicación de qué es lo que es la palabra profética. ¿A qué se refiere en todos estos textos? Vuelvo para atrás. Si bien podemos ver que sale palabra profética, profecía, profecía de la Escritura, y después dice profecía aquí. Vamos a ver a qué se refiere en estos segmentos cuando habla acerca de profecía o palabra profética. Y en primer lugar, hermanos, tenemos que entender que no debemos limitar estos textos a las porciones proféticas, ¿sí? Cuando los profetas hablaban específicamente o puntualmente acerca de acontecimientos que iban a venir. Por ejemplo, la destrucción de Israel, o la deportación de los judíos a Babilonia, es un ejemplo solamente. No debemos limitar estas palabras como profecía o palabras proféticas a esas porciones que nosotros hoy entendemos como profecía. La definición bíblica de profeta no es primordialmente el que predice el futuro, sino el que transmite el mensaje de parte de Dios. Esto es un profeta, el que transmite el mensaje directamente de parte de Dios. Acordémonos que profecía también significa proclamar, es decir, las palabras proclamadas, la proclamación de Dios. La definición formal, si podríamos hacer una definición formal de profeta, bíblicamente, un profeta es, en un sentido escritural del término, un orador que habla por otro en su nombre y con su autoridad. Un orador que habla por otro en su nombre y con su autoridad. Así que el responsable de lo que se dice no es el orador, sino la persona por la cual él actúa. No es solamente limitado a las profecías que nosotros entendemos que son, por ejemplo, cuando el profeta hablaba de los acontecimientos que iban a suceder. Por lo tanto, hermanos, cada vez que aquí leemos palabra profética, profecía, profecía de la Escritura, se está refiriendo en su totalidad a la Biblia, se está refiriendo en su totalidad a las Escrituras, al mensaje que transmitieron los profetas y apóstoles de parte de Dios. Bien, vamos a continuar. Dice el texto, esto lo vamos a pasar un poco rápido porque si bien está muy bueno esto para reflexionar, para que pudiéramos pensar o para otro mensaje, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Aquí lo que estaba haciendo Pedro, estaba exhortando a los creyentes a que prestaran atención a la Escritura, que la leyeran, que la meditaran, que la reflexionaran, porque de esa forma iban a poder diferenciar entre la verdad y entre la mentira.
¿sí? Esto es hasta que venga el Señor Jesucristo en su venida y venga a reinar y ya no haga falta la Biblia porque vamos a ser en santos, vamos a ser semejantes a Él y vamos a comprender todas las cosas que nosotros no entendíamos y no comprendíamos. Pero simplemente como un comentario, hermanos, tenemos que prestar atención a la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que ponerla, como dice en el Salmos. Algunos comentarios dicen de que Pedro aquí estaba haciendo referencia al Salmo 119, 115, de usar la palabra de Dios en nuestra vida todos los días, leerla, meditarla, reflexionarla, vivirla, porque esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder diferenciar la mentira de la verdad. Vamos a continuar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bien. Este texto, en principio, podría ser nos deja un poco de dudas, porque pareciera que está diciendo que nosotros no podemos interpretar las Escrituras. Pareciera que dice que la Biblia nosotros no la podemos interpretar privadamente, no podemos tratar de entenderla, comprenderla, hacer un exégesis tal vez o aprender algo, no podemos interpretar. Esto es lo que es la primera idea que nos da. Sin embargo, no es eso lo que el texto está diciendo. Muchos teólogos, muchos estudiosos, no están conformes con esta traducción de la Reina Valera. Y el día de hoy hay versiones como la NTV, que acá lo tengo en el teléfono, así ya después de un comentario lo vamos a leer, que le da mucha claridad y enseña lo que está refiriéndose este texto. Cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bien, ¿qué es lo que es esta palabra en el original? Interpretación, en el griego es una palabra compuesta de soltar. ¿Sí? Es una palabra compuesta de soltar. El texto se podría decir de la siguiente manera: ninguna profecía de la Escritura ha sido desatada por algún humano. Aquí lo que está hablando, esta palabra interpretación que se traduce aquí, está hablando de origen, está hablando de fuente. No está haciendo referencia a la interpretación del receptor. No está haciendo referencia a nuestra interpretación, sino está haciendo referencia a la interpretación del origen, de la fuente. Lo que está diciendo es que ninguna proclamación de parte de Dios, ninguna escritura, ninguna parte de la escritura tiene su origen en el ser humano. La NTV dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Por qué se traduce como interpretación? Bueno, porque se podría pensar, en realidad lo que está aquí denunciando Pedro es que la Biblia, la Escritura, nunca es el resultado de la interpretación privada de los profetas o de los apóstoles. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. No es que Dios les habló a los profetas y a los apóstoles y ellos tuvieron que pensar, tuvieron que meditar, tuvieron que reflexionar, tuvieron que hacer un exégesis, tuvieron que estudiar mucho tiempo, hacer ayuno, oración, y una vez ahí haber interpretado lo que Dios les quiso decir y ahí recién escribir lo que ellos interpretaron. Eso no es la Biblia. La Biblia no es el resultado de la interpretación de los profetas o apóstoles. Eso es lo que está diciendo el texto. Y luego, a continuación, vamos a pasar al siguiente. Dice, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo esto Pedro? Y acá da su fundamento. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos aquí, hermanos, el contexto. Pedro está advirtiéndoles acerca de los falsos maestros. Y Pedro está diciendo, la Escritura la Escritura, el resultado final, las Escrituras, no son el resultado de una interpretación humana, como los falsos maestros hacían, que ellos desglosaban, ellos desmenuzaban ideas, sus propios pensamientos, sus propios sueños o visiones, y hablaban de ello. No, lo que Pedro está diciendo es que la Escritura no fue eso, no es el resultado de algo humano, de sabiduría humana, sino que es en la palabra de Dios y si bien ha sido escrita por la palabra de Dios, pero estos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bien,
vamos a ver este texto. Van a ver que puse dos textos. 2 Pedro 1:21, el que vamos a analizar, y Hechos 27:15. En tercer lugar, vamos a ver de que ningún autor habló de sí mismo. Ningún autor habló de sí mismo. Y acá la palabra clave en este texto es inspirados por el Espíritu Santo. Si vemos este texto aquí, si estamos prestando mucha atención, tenemos un problema. Incluso estamos hablando de la doctrina de la Biblia y hemos dicho que la palabra de Dios es inerrante. Y aquí encontramos que a Pedro diciendo que los hombres fueron inspirados. Pero en 2 Timoteo 3:16 leímos que la Escritura fue inspirada. Y entonces, ¿qué? ¿Incluso podría haber un error cuando Dios mismo habla de su palabra? No hay errores. Esta palabra inspirados es diferente a la palabra inspirados de 2 Timoteo. ¿Sí? Se ha traducido igual, pero son diferentes palabras. La de Timoteo era exhalado, expiración, que Dios expiró su palabra. Pero acá, la palabra inspirados, ¿sí?, que se traduce como inspirados, en realidad significa llevados, movidos, impulsados, dirigidos o guiados. Eso significa la palabra inspirados. De hecho, muchas traducciones, si buscamos otras traducciones, esta palabra no la traducen como inspirados, sino como llevados o dirigidos o movidos. Esta palabra, para traer claridad sobre esta palabra inspirados, aparece también en Hechos 27:15, que está ahí en pantalla. Dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esta es la palabra, nos dejamos llevar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con los profetas y con los apóstoles, con los autores que escribieron la Biblia. Él los guiaba, los llevaba. Antes de que este texto, el de Hechos, es cuando Pablo iba navegando en el barco rumbo a Roma y el barco se destroza en la isla de Malta cuando se levantó una fuerte tormenta. Y aunque los marineros, habían 200, creo que eran 210 o 200 personas, no recuerdo, pero el número es de 200 en el barco. Y entre ellos había expertos marineros. Y así como en el barco había marineros expertos, pero no pudieron controlar la nave, de igual manera los escritores humanos llevaron a cabo un papel activo en las Escrituras. Los marineros no estaban dormidos mientras la nave seguía su rumbo por la fuerza del viento. Ellos estaban despiertos, intentaban acomodarla, trataban de salvarse, trataban de hacer cosas, estaban activos y despiertos, no estaban dormidos como si no pasara nada. Bueno, de la misma manera, los escritores humanos llevaron a cabo un papel activo al escribir las Escrituras mientras el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los guiaba y los dirigía y los guiaba a escribir las palabras de Dios. Y de la misma forma en el que ese barco fue llevado y dirigido por el viento, de la misma manera Dios, el Espíritu Santo, llevó y guió a los escritores humanos a escribir la Biblia. Y esto es lo que significa que los hombres fueron inspirados. Dios exhaló su palabra, Dios transmitió su palabra, su origen es en Dios, su palabra, Él las pone por su voluntad, Él las dice de su voluntad. El Espíritu Santo es quien dirige a los autores humanos a escribir tales palabras y asegura de que las palabras que Dios exhaló sean las que se escribieron. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Y por esto, hermanos, por esto es que nosotros podemos decir que tenemos la palabra profética más segura, la palabra inerrante, la palabra de Dios infalible y segura. Esto quiere decir que las cosas que los apóstoles y los profetas hablaron no las dijeron de su propia voluntad, sino que era Dios hablando a través de ellos, ya que el Espíritu Santo era quien los llevaba o quien también los guiaba.
por último, hermanos, vamos a ver un texto también muy importante. Algo que quería aclarar acá, que es una de las teorías erradas, que con esto podríamos pensar, bueno, Dios entonces les dictó a los autores. Dios les obligó y les dijo, sentate, toma un lápiz, toma un papiro, un papel y ponerte a escribir esto que te voy a decir. Si bien hay en partes de las Escrituras que Dios les dijo, escribe esto, pero no fue lo normal, ¿sí? Pero podríamos entonces pensar esto, de que los autores humanos recibieron un dictado de parte de Dios, pero esto no fue así. Porque si fuera así, no tendríamos tantas personalidades. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios encontramos diferentes formas de escribir, diferentes expresiones, diferentes formas de comunicar las cosas, diferentes incluso tipos de escrituras, poesías, profecías, historia, doctrina, exhortaciones. Y tenemos también diferentes personalidades. Por ejemplo, Pablo era un poco duro, pero cuando vamos a leer la carta de Juan, vemos que Juan es una carta mucho más amorosa, mucho más sensible, mucho más amorosa se podría decir. Por lo tanto, vemos de que en las cartas, en toda la Biblia, vemos la personalidad de cada autor. Nosotros también vemos diferentes contextos en los que fueron escritos. David, cuando estuvo en las cuevas, cuando lo perseguían, cuando estuvo mal. Juan, cuando estuvo en la isla, cuando escribió Apocalipsis. Pablo, estando en una cárcel. Pasaron diferentes situaciones, muchas situaciones. Entonces no es que ha sido un dictado, sino de que el Espíritu Santo usó cada contexto, cada vida, cada persona que Él escogió para escribir su palabra y guió a estos escritores a que a que la palabra de Dios sea escrita y que el resultado final sea lo que Dios quiso transmitir. Quería reafirmar eso. Y por último, hermanos, vamos a ver 1 Corintios 2:13. ¿Está bien? Sí, 1 Corintios 2:13. En este texto es se podría decir que se usa para negar una de las falsas teorías que dice que Dios inspiró conceptos, que Dios le transmitió ideas a los escritores, conceptos, y que los escritores tuvieron que meditar, entender esto y luego escribir sus propias palabras. Obviamente esto conlleva que la palabra de Dios tenga errores, que no sea infalible e inerrante. Sin embargo, esto no es verdad. Y este texto es muy importante. Dice 1 Corintios 12:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en primer lugar, lo que Pablo está diciendo es que las palabras que ellos están utilizando, las palabras mismas que han sido escritas en las cartas y todas las palabras de la Escritura no vienen de la sabiduría humana, no vienen del pensamiento humano, no vienen de la reflexión de los autores. No está diciendo eso, sino dice que son las que enseña el Espíritu. No hay reflexión, no hay interpretación de parte de los apóstoles. Son las palabras mismas de Dios las que tenemos escrito. El miércoles pasado veíamos, cuando Gabriel nos hablaba de la inerrancia, que puso un ejemplo del Señor Jesucristo, no sé si se acuerdan, un ejemplo muy importante, cuando el Señor Jesucristo usa para refutar una letra y también después un acento. Era la letra más chiquita. Vemos que el Señor Jesucristo le da importancia a las palabras de la Escritura. Y en este texto, hermanos, aquí encontramos esta afirmación de que las palabras mismas de las Escrituras no son el resultado del pensamiento humano o de la sabiduría humana, sino que son las palabras mismas que Dios expiró, que Dios exhaló. Entonces, para terminar, hemos visto rápidamente los textos que hablan acerca de la inspiración de las Escrituras. Recordemos, 1 Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, no es la misma palabra que encontramos en 2 Pedro. En 2 Timoteo es Dios exhaló
toda su palabra. Toda la palabra es exhalada o expirada por Dios. El autor de la Biblia es Dios y abarca toda la totalidad de la Biblia, todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. También vimos que la palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia humana. ¿Por qué? Porque tiene su origen en Dios. Porque no vino por voluntad de hombre, sino que Dios expiró su palabra. El Espíritu Santo usó a escritores, los escogió, los guió, los dirigió para que las palabras que han sido escritas sean las que Dios quiso transmitirnos, hermanos. Y por último, hermanos, lo que vimos fue de que lo que nosotros leemos en la palabra de Dios no son interpretaciones humanas, no son reflexiones humanas, sino que es Dios mismo hablándonos a través de su palabra. Y ahora sí, les voy a leer una definición de lo que es la inspiración de las Escrituras. Esta definición es de Rair, o Ririe. Dice: Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de los escritos originales. ¿Sí? Esta es la definición. Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de los escritos originales. Por último, 5 elementos importantes. El elemento divino, que Dios el Espíritu Santo supervisó el proceso garantizando la transmisión. El elemento humano, los autores humanos escribieron de acuerdo con sus propios estilos, de acuerdo al ambiente, entrenamiento, vocabulario y de acuerdo a sus personalidades. No eran robots los autores humanos. El resultado de esta doble autoría, escritores y Dios, surgió que la verdad de Dios fue escrita sin error, siendo por tanto la verdad. El alcance se extiende a todas las escrituras y a la selección de las palabras por los escritores. Y el enfoque se dirige y se aplica solo a los manuscritos originales, no a las copias o a las traducciones, por más precisa que sea. Y por último, ya con esto terminamos, en unas preguntas para que podamos reflexionar y pensar acerca de esta doctrina. Hemos visto que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura Dios la exhaló y nos la dejó para nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para absorber más de ella? ¿Estamos estudiándola? ¿Tenemos un proceso para poder leerla completa todos los días a la palabra de Dios? Y dado que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿hay alguna parte de la Biblia que no estemos leyendo? ¿Hay algún libro que podríamos decir, no, este libro no me interesa, es muy difícil, es muy complejo? Pongo un ejemplo, Levítico, que es algo complejo. Hay textos que los pasamos por altos, hay palabras que evitamos, hay libros de profecías que no leemos o que pasamos por alto. Toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y de igual manera, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están a la misma altura, hermanos. No tenemos que solamente leer los textos que no son fáciles de entender. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que meditarla y profundizar en ella, pero en su totalidad, en su completa totalidad. Esto también está muy bueno, hermanos. Esta doctrina está muy buena. Si en algún momento nosotros pasamos por dudas espirituales, dudas acerca de Dios, de quién es Él, de su palabra, esta doctrina nos trae mucha seguridad, porque la palabra de Dios es infalible, porque Dios se aseguró que su palabra sea escrita con precisión y que las palabras que hoy nosotros tenemos sean las palabras que Él nos quiso transmitir. Por eso, hermanos, en esta noche démosle gracias al Señor por su palabra, porque Él nos las ha dejado para nosotros, para que pudiéramos meditarla, para que pudiéramos conocer el Evangelio, para que pudiéramos vivirlo también, para poder transformarnos. Ahí en 2 Timoteo veíamos que las Sagradas Escrituras eran útiles para alcanzar salvación, dice, por medio de la fe en Jesucristo. Y después dice de que la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, en resumen, para edificarnos, para santificarnos. Si no fuera por la Escritura, hermanos, nosotros no hubiésemos conocido el Evangelio.
Si no fuera por las Escrituras, hermanos, nosotros no podemos ser edificados por Dios, no podemos ser transformados por Dios y no podemos ser santificados por Dios. Por eso, hermanos, tengamos en alta estima la palabra de Dios.